mayores de 1 año y medio, ¿okay? El manejo integral, que tiene que ver con un aspecto de enfoque multidisciplinario, los fármacos antirretrovirales y en resumen, ¿no?, los esquemas que usamos acá en niños en el Perú, así como también algunas medidas que tienen que ver con el control de la enfermedad. Muy bien. Cuando uno revisa la página de la ONU-SIDA, que viene a ser la fuente de información que nos sirve para enriquecernos con respecto a lo que son estadísticas mundiales, vemos de que el VIH, definitivamente, a pesar de que han pasado más de 30 años, ¿no?, de esta enfermedad, sigue siendo un problema de salud pública, y hacia finales del año 2017 habían ya 37 millones, ¿no?, en total desde que comienza la pandemia, año 80 en adelante, 37 millones de personas que están infectadas de VIH en todo el mundo, de las cuales 1.8 millones han sido niños de ese grupo. Aproximadamente en el año 2018 se produjeron cerca de 1.8 millones, entre 1.4 hasta 2.4 millones de nuevas infecciones, de las cuales aproximadamente 180.000 fueron niños. Esto de alguna manera tiene un impacto relativamente positivo, porque hasta el año 2010, por ejemplo, la infección en niños llegaba a 500.000, y a la fecha, estamos en 2019, es 180.000 aproximadamente. Ese mismo año, me refiero al año 2017, el año 2017, cerca de 1 millón de personas fallecieron a causa de VIH en todo el mundo. En el África subsahariana, que aporta aproximadamente el 80% del total de casos que estamos viendo, donde había aproximadamente cerca de 26 millones de personas en el año 2014, y para el año 2017 no varió, es la región más afectada. Hay que entender también de que cerca de 7 de cada 10 nuevas infecciones de las que están descritas, no en la segunda o tercera línea, se registran justamente en la región del África subsahara, ¿no?, que es donde están enfocadas en este momento todos los esfuerzos con el fin de poder de alguna manera controlar la epidemia considerada como generalizada. En cuanto a lo que son niños, ustedes pueden ver este cuadro, en el cual en una escala de colores se ve de un porcentaje menor, menos de 500 hasta más de 100.000. Vemos cómo la zona de África subsahara muestra niveles importantes, ¿no?, de nuevas infecciones en el año 2017. Comparativamente con América Latina y el Caribe, entre ellos estamos hablando también de nuestro país, ¿no?, estamos en un orden cercano, ¿no?, entre 1.000 o menos niños. De hecho, en nuestro país son 500 o menos que nacen cada año con infección por VIH. Estamos considerados, por lo menos a nivel infantil, como una infección controlada. A pesar de ello, siempre hay nuevos casos. Tal vez el único país de América Latina y el Caribe que ha logrado prevenir transmisión vertical es Cuba, ¿no?, en los cuales rara vez se diagnostica a un niño, hijo de madre con VIH, a temprana edad. En todo caso, ellos también tienen población migrante y también tienen niños y adolescentes que pueden ser infectados por otras vías, ya no por la vía madre-niño. Hay que recordar también estas estadísticas de que el riesgo de contraer el VIH en general es 27 veces mayor entre los hombres que tienen relaciones sexuales con el HSH, 23 veces mayor en las personas que se inyectan drogas, 13 veces mayor para las trabajadoras sexuales, y así también se considera 13 veces mayor para las mujeres transgénero. Entonces, este grupo es denominado los GPICs, ¿no?, o Grupo de Elevada Prevalencia de ITS y VIH. Entonces también se llama población puente, ¿no?, porque son muchas veces la población que lleva a la infección de la mujer, o sea, en casa, ¿no es cierto? Es la población puente la que lleva infección a casa. Algunos de ellos tienen la conducta bisexual, ¿no?, y es por eso que contagian a su esposa, a su pareja estable. Y hay que recordar que la prevalencia global en este grupo de elevado riesgo de prevalencia de ITS es aproximadamente 13.5 a 14%, que escapa definitivamente en demasía a lo que viene a ser considerado nuestro país. Nuestro país está considerado como una región o un país con epidemia concentrada. No estamos como una epidemia generalizada, es una epidemia concentrada con una proporción global en la población menor al 1%, y sobre todo en gestantes, no menos al 1%. Bueno, se pasó del año 2000 en adelante hasta el 2030 de los llamados objetivos del desarrollo del milenio a los objetivos del desarrollo sostenible, y definitivamente se están cumpliendo. O sea, ese es promisorio. Se estimaba que desde el 2000 hasta el 2030, por lo menos tenía que haber un 35% de disminución de las nuevas infecciones por VIH, por lo menos en niños se ha logrado. Desde el 2000 hasta la fecha es más del 40% que se ha logrado. ¿En base a qué? En base a que hay más acceso a poder hacerse diagnóstico en la gestante.
número uno. Número dos, hay más acceso también de la población a nivel mundial, incluyendo la región de África subsahariana, donde se está trabajando mucho, a nivel de lo que viene a ser ONG, para que la población reciba terapia antirretroviral también, de alguna forma para poder prevenir transmisión vertical. ¿Cuál es el otro objetivo del desarrollo del 2030? Disminuir en 42% las muertes relacionadas con SIDA. Definitivamente se ha logrado. Del 2010, el 2004 fue el pico máximo de mortalidad. En adelante se ha logrado reducir en este momento un 50% con respecto a 2004. Entonces hay un avance. 58% de disminución de nuevas infecciones, por lo menos en niños se ha logrado. 50%, estamos cerca, y es al 2030. E incrementar el 84% del acceso al Targa. Bueno, eso sí, todavía falta, ¿no es cierto? A nivel mundial, depende de la región definitivamente, en global, más o menos la población mundial se accede en un 70-72% a Targa. En nuestro país definitivamente sí hay un acceso, no hay límite, felizmente, excepcionalmente puede haber de repente falta de algún antirretroviral, pero se llega, ¿no? Se llega a completar. En cuanto a nuestro país, ya para precisar un poco las características de nuestro país. El primer caso lo detecta el doctor Raúl Patruco, lo describe, incluso 2 años después lo publica en una revista científica, un poco que él desmistifica, ¿no? Y enseña a la comunidad médica cómo tener contacto con una persona infectada con VIH, un varón, adulto, homosexual, que venía de Estados Unidos y que se regresó finalmente, ¿no? Él lo identifica, él cuenta en su crónica cómo tomó la muestra, en base a la clínica que le encontró, sospechó infección por VIH, primer caso en el Perú, toma la muestra y la manda a Estados Unidos para confirmar, en esa época no tenía visa acá en el Perú. Y luego de unos días le mandan la prueba con la confirmación. Y como esta persona tenía la doble nacionalidad, ciudadanía, se fue a tratar, ¿no? A Estados Unidos, o en todo caso a la terapia compasiva, pero que en ese momento le tienen en cuenta que el año 83 no había ni siquiera antirretrovirales todavía, ¿no? Es más, el doctor Patruco estaba considerando el diagnóstico, ¿no? Y Luc Montagnier estaba, que ha estado por acá en Lima hace poco, y también ha venido a San Martín hace ya como 20 años, ¿no? Estaba descubriendo, o sea, comunicando a la comunidad médica el hallazgo, ¿no? Del virus de inmunodeficiencia, que no era otro que el HTLV-3, ¿no? El VIH. En niños, el primer caso pediátrico en niños se trata en el año 87. Sin embargo, a nivel global, no hay niños, sino a nivel global de la población, y lamentablemente, también con este fenómeno migratorio que hay en los últimos 2 años, lo que se ha observado es que hay un incremento sostenido de los índices de VIH y SIDA en la población. Para el MINSA, que le costó aceptarlo, porque hasta el año 2014-2015 manejaban cifras en 50.000, o sea, tampoco es, digamos, creíble de que de 50.000 casos, 70.000 que te reportaban en 2015, ahora reporten 120.000 casos, ¿no? En 3 años que han pasado. No, la cifra estimada era la que, en todo caso, propuso la ONU-SIDA, o UNAIDS-ONU-SIDA, ya que era completamente diferente a la que manejaba el MINSA, porque el MINSA había subregistros. Cuando mejora, ¿no es cierto?, la comunicación y registros, nos encontramos que ya cuando uno entra a la página web del MINSA o de la Dirección de Epidemiología, encuentra estas cifras, ¿no? Cerca de 120.000 casos de infección por VIH a lo largo del tiempo, ¿no? De la primera infección, de los cuales cerca de 50.000 están en estadio SIDA. Lo que no cambia, indudablemente no va a cambiar, mecanismo de transmisión, por lo menos en la población general, más importante sexual, madre niño 2%, no se modifica, y sanguínea 1%. Somos epidemia concentrada, 0.5% para adultos, 0.2% en mujeres embarazadas, 0.4 hombres, 0.1 mujeres. Eso quiere decir que la proporción varón o mujer en el país es 3.4 a 3.5 a 1. Al inicio de la epidemia era 28-30 a 1. 30 a 1. Por cada 30 varones infectados, una mujer infectada, y generalmente trabajadora sexual, ¿no? Entonces, los grupos involucrados, fundamentalmente comunidad gay en aquel entonces, ¿no? Y por eso es que se hablaba tanto del cáncer de la peste rosa en los 80. Pero este paradigma cambió, definitivamente, ¿no? Y justamente por el riesgo de transmisión en casa a la pareja estable, se va reduciendo la brecha a lo largo de los últimos 20-30 años. Y se mantiene ya de manera sostenida los últimos 5 o 7 años en una proporción para un mujer de 3 a 1. 3, 3.4, varían en cada país, pero el promedio en nuestro país es 3 a 1. Y lo que les decía, ¿no? En este momento la prevalencia entre YEPIX, ¿no? Que está constituido por HCH y mujeres trans, ¿no? Se encuentra aproximadamente en 12.4% en nuestro país, ¿no? Por tanto, hay que tener en cuenta ello, ¿no? Y fundamentalmente es por favores sexuales, servicios y trabajo sexual de ambos grupos, ¿no? Tanto trabajadores sexuales, trans y la población puente, que son los HCH. El último boletín del Ministerio de Salud, en
en este caso el Centro de Epidemiología, muestra el total de casos que hemos conversado en un momento desde el año 83 al fondo, ¿no? Con un solo caso, 84.1, 85.1, hasta que llegamos al pico en el año 2018, ¿ok? En el cual se reportan, está un poquito pequeña acá la imagen, 120.000, lo mencionamos hace un momento, casos de infección por VIH, 43.000 aproximadamente casos de SIDA. Tengan en cuenta de que de ello tienen que sacar un 2% aproximadamente para niños, por la transmisión madre-niño, lo cual no incluye, digamos, un grupo mucho más pequeño que no llega al 0.5%, que son los adolescentes que se contagian ya no por transmisión madre-niño, sino se contagian por vía sexual, ¿no? Tenemos también un grupo de adolescentes de infección reciente que manejamos en el instituto. Muy bien, entonces, distribución por edad, sexo, vías de transmisión que no se modifican. En niños, y esto para recordar, los principales mecanismos de transmisión, definitivamente el más importante, madre-niño, lo cual incluye la transmisión vertical propiamente dicha, e intrauterina, horizontal al momento que nace, pero también es importante recordar la transmisión de la lactancia materna, que importa un riesgo, o sea, aporta un riesgo cercano al 10 al 12%, riesgo de transmisión. Es más, si la gestante no está infectada con VIH, y más bien la puérpera, cuando retoma la actividad sexual con su pareja se infectó en este periodo que de repente hay abstinencia sexual, ¿ok? Entonces, nuevamente retoma relaciones sexuales en las primeras semanas o primeros meses postparto y se contagia en ese momento. Ya se contagio reciente a partir de la pareja infectada que se puede dar, es un escenario que se puede dar y replicar. Entonces, la mujer va a ser un cuadro retroviral agudo, latente o activo, con alta carga viral, por encima de 1 millón. Por tanto, el riesgo de transmisión por leche materna se duplica y alcanza cerca del 30%. La transmisión al bebé. Es una transmisión por parto, postparto, por leche materna, con madre infectada recientemente. El otro riesgo, que es de madre no tratada durante el embarazo, o sea que no recibe targa ni profilaxis, y nace ¿no? inadvertidamente, no sabía que está infectada, y le da de la cara a su bebito, ¿no es cierto? Ahí el riesgo es más o menos 12%, 13%. Otro mecanismo de transmisión a niños muy pequeños, 1% aproximadamente, transfusión de sangre y derivados, así como también abuso sexual, objetos contaminados. Acá no incluyo, por ejemplo, relaciones sexuales porque si ven algo VIH en niños, en todo caso tendría que haber puesto adolescentes, ¿no es cierto? Y se incluye en el grupo adolescente las relaciones sexuales, favores sexuales y otros más, ¿no? Riesgo de transmisión perinatal, ¿no? Primero, tenemos la madre que se ha contagiado por vía sexual, que es lo más habitual, más del 90% de las personas en el mundo se contagian por esta vía. Transfusión, que es otra posibilidad también de transmisión en la madre. Entonces, el riesgo transplacentario, más o menos aproximadamente es un 25%, ¿no? 20-25% riesgo de transmisión, lo cual se ha reducido significativamente en nuestro país con la prueba de ELISA que se practica a la gestante, que al 2010 llegaba solamente al 20% de las gestantes, actualmente llega cerca del 80%, 85% de las gestantes. Entonces también esto se ha reducido la brecha del parto domiciliario, ¿no es cierto? Se ha incrementado por encima del 70% el parto institucional, lo cual conlleva la detección. Es más, en muchos lugares ya se está haciendo pruebas pareadas, o sea, se hace una prueba en el primer trimestre o al momento que se le capta a la gestante y luego se le toma otro en el segundo o tercer trimestre, 3 meses después. Y si es captada en la segunda mitad del embarazo, basta con esa prueba. ¿Por qué? Porque puede darse el caso de repente de que si la mamá, o sea la mujer o futura madre se contagió recientemente y se le toma la prueba a las 8 semanas de embarazo, 12 semanas, cuando va a su primer control prenatal, ahí se haya contagiado recién. Y si se ha contagiado recién por periodo de ventana, esa primera prueba le puede salir negativa, la prueba ELISA. Por eso es que se le toma una contraprueba. 2 meses después mínimo, 3 meses después. Indudablemente, si se detecte temprano o tardíamente, la mujer comienza targa en el embarazo. Se le va a comenzar targa. Si es tempranamente, se tiene que modificar el targa para no darle un medicamento teratógeno que se llama Efavirenz, ¿no? Se le da en todo caso lopinarritona. Si es después de la mitad del embarazo en adelante, sí puede recibir Efavirenz, pero es preferible preservarlo y mejor continuar en el embarazo solamente con lopinarritona y 2 otros medicamentos que vamos a ver luego. Recién nacido, principal momento de contagio, canal de parto, más o menos 65-70%, el principal momento. Es por eso de que una de las medidas importantes que existen, por lo menos en países como en nuestros vías de desarrollo, es la cesárea. La cesárea excluye el riesgo de transmisión y reduce el riesgo del 20%, que es un riesgo global de transmisión, lo reduce a menos del 5%, simplemente por la cesárea, siempre y cuando la mamá no le dé lactar al bebé, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta, ¿no?, estas condiciones que hemos mencionado, y si no hay ninguna intervención y por vía natural el bebé nace, hay un 20% de riesgo que se contagie, un 80% que no en nuestro país.
Obviamente, si nosotros aplicamos prevención por escenarios clínicos, el riesgo baja a menos del 1% para que el bebé se contagie al momento que nace. Aquí es por vía, digamos, historia natural. Mamá, que se controla o no recibe targa, nace el bebé de parto normal, no es un riesgo del 100% que se infecte. En teoría, es 1 de cada 5 niños que pueda tener van a ser infectados. Claro, pueden ser 2, pueden ser 3 también, ¿no? Antes era 1 de cada 4, 20% aproximadamente. Que es más o menos la estimación, si ustedes recuerdan un poquito, del riesgo también de infección TORCH en los niños que se infectan tempranamente durante el embarazo. Toxoplasmosis, síndrome de Barber y otras más, hay un riesgo del 20-25% para que el bebé se infecte. Más bien tardíamente en el embarazo hay mayor riesgo de transmisión, pero también menor impacto clínico, porque el bebé ya está formado. Finalmente, como les decía, ¿no? La lactancia materna aporta un 13-14% más cuando la mamá le da de lactar. 13-14%, pero si la mamá tiene infección reciente, como les decía, se duplica, ¿no es cierto? Y dice, el riesgo aumenta al 29% si la mamá que amamanta a su hijo es infectado después del parto. Condiciones especiales en el paciente pediátrico, hay que recordar, principal mecanismo de transmisión, perinatal, muchas veces no se hace el diagnóstico temprano, sino cuando hay complicaciones. Un lactante puede tener VIH reactivo por serología, ya no está infectado, es un problema diagnóstico. ¿Y esto por qué? Por transferencia pasiva de anticuerpos maternos. Recuerden que la mamá le pasa inmunidad, ¿no es cierto? En este caso pasiva, porque son anticuerpos natural, porque es transplacentaria, ¿no? Y los anticuerpos circulantes en la sangre del bebé pueden estar hasta 9-11 meses después de haber nacido. Y es por eso que se jala un poco más hasta 15-18 meses y se estima de que un niño pequeño, a un niño pequeño no se le puede hacer un diagnóstico por test de ELISA ni con inmunoblot, sino que hay que buscar antígenos virales. Desarrollo temprano de la enfermedad, claro, porque el sistema inmune es un sistema inmune que está en formación, está en crecimiento, ¿no? Entonces hay infecciones oportunistas, neumonía linfoide intersticial, ¿no? Así como también encefalopatía asociada a VIH. Como el sistema inmune no alcanza la madurez, ¿ok? Entonces se tiene que enfrentar, ¿no?, a diversas enfermedades, y no solamente, sino que está en crecimiento el bebé, se retrasa su crecimiento. En la era precarga, ¿no?, sin tratamiento antirretroviral, el tiempo que transcurría del momento en que el niño nacía hasta que desarrollaba SIDA era 1 año en promedio. Eso quiere decir que sin darle tratamiento ni a la mamá ni al niño, aproximadamente al año de edad, había un rango que podía ser de meses hasta incluso 7 años, desarrollaba SIDA el niño. Y el riesgo de letalidad era bien alto, como ustedes ven. Hasta el año 2003, en nuestro país, hasta el año 2003, porque en el año 2003 se comienza a dar targa en nuestro país a los niños, hasta antes del 2003, 1 de cada 2 niños se morían antes de los 2 años. Fíjense la proporción, ¿no? Y casi un 80%, 8 de cada 10 niños nacidos de madre con VIH, ¿ok?, se morían antes de los 5. Eso quiere decir que antes, ¿qué cosa hacíamos? Lamentablemente solamente dar terapia paliativa al paciente, ¿no? Terapia paliativa, de soporte, porque no teníamos antirretrovirales. Y finalmente el niño sucumbía frente a las infecciones oportunistas o a gérmenes comunes, que eran mucho más severas que en un paciente que no tenía inmunodeficiencia. ¿Cómo se hace la pesquisa? O sea, ¿cómo llevo al diagnóstico yo en el niño expuesto? O sea, en los escenarios clínicos, ¿cómo se maneja esto? Primero puede ser por detección en la mamá, ¿no?, durante el embarazo, puede ser en el parto, pero también se han dado casos de detección en el postparto. ¿Qué cosa quiere decir? De que se le pide a la mamá, o sea, llega prácticamente a dar a luz, no se hizo controles prenatales, eso pasa mucho con las multíparas y las adolescentes, ¿ok? Y cuando está en la sala de puerperio de reposo le toman una prueba rápida de VIH y le sale reactivo, diagnóstico postparto. Ya el bebé ya nació por parto normal, etcétera, ¿no? Entonces también se puede detectar, ¿no?, en ese momento. Así hacemos la pesquisa de diagnóstico, por lo menos tratamos de acercarnos al diagnóstico en el pequeño. Segundo, cuando se diagnostica VIH-Sida en uno o ambos progenitores, es otra condición. Tercero, cuando el niño, ¿no es cierto?, está probablemente infectado y una sospecha clínica, ¿basado en qué? En antecedentes, manifestaciones clínicas que pueda presentar o enfermedad llamada centinela. Ah, herpes zóster recurrente. Qué raro, un niño de 4 años que a los 3 años tuvo varicela, ¿por qué es un herpes zóster recurrente? O sea, 2 episodios en 1 año, ¿no? Pídele su prueba por si acaso. Ingresa con cuadro neumónico, se está recuperando, pero de pronto se complica, ¿no? Y aparece en 2-3 días una neumonía hospitalaria que motiva que el niño sea derivado a la UCI. También se complica, no, mejor pídele su prueba de ELISA. Viene a la consulta, inexplicablemente lo ves anémico, pálido, un bebé de 6 meses, hepatoesplenomegalia, adenomegalia generalizada, pídele su prueba. Claro, pide una serología, un perfil TORCH y también le incluye VIH. O bien también, ¿no?, de lo más anecdótico, ¿no?,
y este es lo más traumático. Simplemente le solicitas la prueba a un niño como un prequirúrgico. Va dental, un niño de 6 años, por ejemplo, tiene caries múltiples, entonces el odontólogo le va su paquetito y dice, tómese su preoperatorio para hacer un tratamiento integral. El niño llega por hipertrofia adenoidea, el otro llega de repente por un problema de hernia umbilical, etc. O sea, un problema, ¿no?, que conlleva una cirugía electiva. Y dentro de ese contexto se le pide su preoperatorio y le piden siempre prueba de iris y le sale reactiva. Entonces recién hacen la pesquisa en la mamá y en el papá. No, ahí no aceptan la enfermedad muchas veces, se van a diferentes lugares a hacerse la prueba nuevamente. Y es todo un drama, definitivamente. ¿Cuáles son entonces los factores de sorpresa para el niño? Falla en crecer, retraso psicomotriz, infecciones graves, candidiasis oral recurrente o esofágica, si pierde peso en un mes, sobre todo si tiene fiebre de origen desconocido o fiebre sin foco, o bien también pierde peso en un mes 10%, pero que además tiene diarrea persistente, con agente etiológico no identificado. No tiene ni siquiera gérmenes comunes, parásitos ni oportunistas, y está que pierde peso y se va con la diarrea. Fiebre prolongada, linfadenogalias generalizadas, hepatoesplenomegalia, ¿no? Ya hablamos de la diarrea persistente como sin pérdida de peso y la tuberculosis extrapulmonar. Esos son los más importantes para nuestro servicio. Hay un sistema de clasificación válido, fíjense que es un poco antiguo, más o menos del año 93 en adelante, pero aún es válido. Tiene algunos reajustes, ¿no?, que se le han hecho en el tiempo, pero algunas variaciones significativas con otra clasificación que maneja la OMS, ¿no?, que no se usa mucho en esta parte del continente. En esta parte del continente se usa más esta clasificación que corresponde a la Academia Americana de Pediatría, ¿no?, y quien la socializa es la CDC, o sea, Center for Disease Control, a nivel de por lo menos todo lo que es América. Entonces hay que recordar de que al niño, niña, adolescente, debe de clasificársele, estadiársele tanto clínica como inmunológicamente. ¿Para qué? Para que la intervención terapéutica sea, ¿no es cierto?, en base a ello, a la estratificación. Entonces es importante, una vez establecido el diagnóstico en el paciente, saber en qué estado está el paciente y segundo, cómo está su sistema inmunológico, ¿no? Es parte del diagnóstico. Muy bien. Las categorías clínicas. Tenemos 4. N, A, B y C. N, asintomático. Es un paciente que no tiene prácticamente manifestaciones. El niño sintomático leve tiene 2 o más condiciones de la lista, pero ninguna del estadio B ni el C. No puede tener. En cambio, el B puede tener del A. El C puede tener del A y B. No es cierto, pero es unidireccional. O sea, el paciente que está en estadio A no puede estar pues, con candidiasis esofágica en la vida, ¿no?, o con crisofolidosis. Ese es otro estadiaje. Estos niños tienen predominantemente organomegalia, después hiperrespuesta del sistema reticuloendotelio, o tienen hepatoespleno, ¿no es cierto?, adenomegalia. Y otro punto importante que hacen sinusitis a repetición, otitis a repetición, paroditis recurrente. Es una condición importante del sintomático leve. El estadio B, moderadamente sintomático, no se limita a ello porque puede incluir también del A, ¿ok? Un episodio de infección grave, lo más frecuente es neumonía, compromiso hematológico, puede haber una citopenia, anemia, o leuco o trombocito, bicitopenia o pancitopenia, candidiasis por orofaringe mayores de 6 meses, mayores de 6 meses de edad, TBC pulmonar incluida para la región de América y el Caribe, ¿ya? Porque en la clasificación original, por eso les he quedado algunos reajustes, la CDC no considera T pulmonar como en los adultos, que sí se considera como estadiaje B o sintomático moderado, pero por la prevalencia de TBC en esta parte del continente y sobre todo en países de Centro y Sudamérica, es que se considera como un niño sintomático moderado cuando tiene diagnóstico de TBC. Fiebre persistente o fiebre prolongada, diarrea crónico recurrente, varicela diseminada. Hay otras condiciones, herpes zóster recurrente, cardiomiopatía, neumonitis linfointersticial y otros más, ¿no? Como por ejemplo, infección por citomegalovirus, pero que comienza en el primer mes de edad. Una pregunta, ¿en la candidiasis orofaringea dijo más de 6 meses? Sí, no, disculpe. Es candidiasis orofaringea, para catalogarlo como sintomático moderado al paciente, tiene que ser un bebé mayor de 6 meses de edad, ¿ok? En el cual la candidiasis es recurrente. En los menores de 6 meses es frecuente encontrar juguete. Es frecuente. ¿Ya? ¿Por qué? Por la leche, sobre todo por la fórmula, ¿no? Y es por eso que a veces debe dar la consulta y está con su mudet y se le indica nada más que le vive con bicarbonato, agüita con bicarbonato. Más de 6 meses, generalmente el niño te puede hacer candidiasis eventualmente, pero sobre todo cuando toma antibióticos. Amoxicilina, amoxiclavulánico, hace mudet.
Eso no es pues inmunodeficiencia, ¿no? Hay que tener en cuenta que está tomando medicamento. Pero si el niño tiene un MUGE, que lo tratas, después de algunas semanas nuevamente aparece el MUGE, ¿ok? Lo tratas esta vez con isquina, pasa un mes, de nuevo se llena su boquita de honguitos, ¿no? Ya le das de repente miconazol, no regresa de 2 meses de nuevo, está con candidiasis, entonces eso no está bien. Más de 6 meses de edad en adelante, ¿no? Más aún un niño de 1 año, 2 años, que tenga candidiasis orofaringia oral recurrente. O esofágica es severo, es IDA, claro. No, ya para la esofágica, en un niño que viene y tú demuestras que tiene CD4 bajo, ¿no es cierto? Podría dentro del estudio integral que le haces al niño hacer una endoscopia, ¿no es cierto? Y sobre todo si el niño viene con una disminución marcada de la película. Cuando son más grandes, 5 años en adelante, le dan síntomas. El niño dice que le quema, dice, me quema, detrás del pecho me quema, o siente una quemazón en la espalda. O también tiene odilofagia. Cuando pasan los alimentos también sienten molestia, ¿no es cierto? Eso te orienta a pensar en una candidiasis esofágica. Los niños pequeños básicamente dejan de comer, ¿ya? Pero lógicamente por el estadio clínico tú ves que pierde peso, está de repente febril el paciente, no te come bien, encuentras de repente la candidiasis orofaringe importante, ¿no? Con pseudomembranas que van hasta la garganta, o sea, hasta la orofaringe, entonces ahí sí, puedes sospechar en esofágica. Pero si le encuentras esofágica, se va a ir al estadio SIDA, ya no es sintomático moderado, ¿no? Aquí es solamente orofaringia. Citomegalo durante el primer mes, claro, porque se puede dar una condición de sintomático moderado, para diferenciar el estadio SIDA que vamos a ver luego, en el cual el niño hace citomegalo grave, pero después del primer mes de edad. Se entiende que si es pequeño el bebé y se infectó de la mamá, podría ser una infección perinatal, que podría estar en relación a una infección moderada, una infección moderada. Pero si este pequeño hace infección grave por citomegalovirus, o sea, no solamente le afecta a su hígado, no solamente le afecta a ganglios, no solamente le afecta de repente el pulmón, sino que hace de repente petequias, ¿no? Equimosis, encefalitis, ¿no? O enfermedad diseminada o retinitis, como dice el doctor, después del mes de edad, ahí sí tiene que pensar en SIDA también. Y eso, de hecho, te lleva a pensar que su CD4 está por debajo de 100, ¿no? De hecho, el CD4 en el niño. Bueno, en el caso del paciente pediátrico, vamos a ver luego en la tabla, hay una clasificación en base a la edad, ¿no? Para no adelantarme mucho. Y en todo caso, un lactante tú lo consideras como ya inmunodeprimido grave cuando tiene un CD4 por debajo de 750. 750. En cambio, en el adulto es menos de 200, ¿no es cierto? En el niño pequeñito es menos de 750. Toxoplasmosis, ¿no? Tumores no hay en los niños a cánceres, ¿no? Ahí tenemos algunas plaquitas como la neumonía, ¿no? La TBC y la neumonitis linfóide intersticial, que es un cuadro que pasa más como un niño con un EPOC. Es un paciente con... la neumonitis linfóide intersticial es aparentemente un cuadro en el cual hay una infección latente de Epstein-Barr, ¿no? En un niño con VIH. Y lo que hace es un compromiso pulmonar muy parecido al de una fibrosis quística, muy parecido al de un adulto con EPOC. Entonces, estos niños vienen generalmente con falla de crecimiento, tórax enfisematoso, tos persistente, hipocaractismo digital, pero no se descompensa. Esa es su condición clínica, ¿ya? Y radiografías como la que están viendo en este momento. LIP te da síntomas moderados, pero es una enfermedad indicadora de SIDA. O sea, es la única enfermedad marcadora de SIDA que está dentro de la lista de B, o sea, como sintomático moderado. Pero si encuentras LIP, definitivamente ese niñito tiene SIDA, a pesar de que da síntomas moderados. También tenemos acá otras radiografías: sintomatitis recurrente por herpes simple, candidiasis orofaringe, varicela complicada o diseminada, inmunocomprometido o herpes zóster de tipo recurrente. Etapa 3, que son infecciones oportunistas y serias, infecciones graves, candidiasis esofágica, TBC extrapulmonar, criptosporidiosis, neumonía por neumonitis girovesi, septicemia por salmonela pero no típica, citomegalovirus y toxoplasma después de la edad de un mes, algunas micosis profundas diseminadas, ¿no? Acá tenemos lactantes de casos que son típicos, que han sido vistos en otros países sobre todo, ¿no? Por ejemplo, este lactante con 7 días de enfermedad, madre VIH positivo, fue intubado, un DHL alto. Hay que recordar de que la neumonía por neumonitis girovesi afecta principalmente a lactantes pequeños y el grupo de riesgo de 2 a 6 mesecitos. Estos pacientitos obviamente son niños que han nacido con infección inadvertida, que nada más sabe que tenían VIH. Entonces llegan a la emergencia con una infección respiratoria aguda grave. Se descompensan rápidamente y muchas veces tiene que ser intubado el paciente. Por eso cuando tenemos niños muy pequeños en los cuales llegan con este cuadro, o es influenza, que es una posibilidad, virus influenza a esta edad, ¿no?
o es de repente un PCP. Si tú le inicias de repente por la placa, que puede tener imágenes bronconeumónicas, cotriumosol, y no mejora el paciente, se le pide DHL, le sale 3, 4, 5 veces más el valor normal, ¿no? Y tiene hipoxemia persistente, que no mejora con oxígeno, es mejor dar una prueba terapéutica en ese caso. Y la prueba terapéutica es un cotriumosol intravenoso, más corticoterapia. ¿Ya? Y de hecho, cuando se le da prueba terapéutica y el niño te mejora rápidamente, en las primeras 24 horas se compensa, en las 48 horas lo puedes estudiar, ese es PCP. Ese es neumostiroides, ¿no? Se compensa rápidamente con la terapia intravenosa con cotrimoxazol y también se compensa con la corticoterapia endovenosa. Muy bien. Sintomático grave, ¿no? Por si ya seguimos, ¿no? Acá tenemos otras condiciones, encefalopatía por VIH. Acá hay algunas imágenes en las cuales se ve, por ejemplo, en la primera, ¿no? Esta es una TEN normal, la primera a la izquierda. En la otra tenemos atrofia de la zona cortical, ¿no? Aquí calcificaciones de ganglios basales, que es típico en infección por VIH. Aquí tenemos calcificación de ganglios basales y también intraparenquimales, ¿no? Que también se ve, ¿no es cierto? En este caso es bifrontal en un niño con encefalopatía progresiva por VIH. En la parte inferior, en una resonancia magnética toxoplasmosis con gran edema alrededor de la lesión, en esta zona, ¿ok? En otras técnicas de la resonancia como el FLAIR, tenemos acá, ¿no? Una gran lesión paraventricular. ¿Ya? Acá tenemos una imagen de linfoma, ¿ok? Hemorragia, y finalmente estas lesiones que se ven en anillo, como las que ven ustedes acá en la toma sagital de la resonancia magnética, que corresponden a SIDI, tuberculosis y sistema nervioso. Muy bien. Histoplasmosis diseminada, que también es una condición, un frotis de médula ósea, en el cual se observan acá los hongos, ¿no es cierto?, intracelulares. En lámina periférica también se pueden observar en macrófagos cargadísimos de histoplasma capsulatum. Síndrome de consumo, ¿ok? Adelgazamiento extremo, con fiebre persistente o con diarrea persistente, sarna noruega, que nos recuerda, nos hace evocar a la infección por HTLV1, ¿no? Que se puede también complicar con sarna noruega. Muy bien. Y lo que le decía, ¿no? Esa es la carta clínica. Entonces, en clínica hay que estratificar al niño. Condición clínica e inmunológica. La clínica, estadio N-ABC. Inmunológico 1, 2 y 3. Por tanto, la clasificación puede ir del estadio N1, pasando por A1, A2, A3, hasta el C3, ¿no es cierto? Todo lo que es estadio C es SIDA. Y todo lo que es C3 se llama, entre comillas, estadio terminal. Estadio terminal del cual aún se puede revertir, porque estando el niño delicado, el adulto delicado, se puede, ¿no es cierto?, en base a mucho cuidado y sobre todo fortalecimiento de la adherencia del paciente, revertir la situación. El problema está en que el paciente tiene una etiqueta, ¿no es cierto? El estadio clínico no se modifica para nada, así como un hipertenso que modifica sus hábitos de vida y logra controlar la presión incluso sin medicamentos. Si se descuida, le aumenta la presión. Un diabético, una vez diagnosticada, sobre todo de tipo 2, modifica hábitos de vida, ¿ok? Ni siquiera toma metformina, le baja la glicemia, mejora su hemoglobina glicosilada, pero es diabético, o sea, se descuida, se engorda, le sube la glucosa, aumenta también su glicosilada y va a haber dislipidemia. Igual sucede con el paciente con VIH. Lo tiene en un estadiaje clínico, de repente hay estadio SIDA. Ese paciente se recupera, toma carga y nunca más se va a enfermar, pero es estadio SIDA. El paciente en estadio C. Lo que se modifica es el estadio inmunológico, que vamos a ver en este momento. Hay estadiaje 1, 2 y 3. Al 1 se le denomina sin inmunodeficiencia, o sea, sin inmunosupresión. Estadio 2, inmunodeficiencia moderada. Estadio 3, grave. Entonces, los porcentajes que se manejan son variables de acuerdo a la edad. En general, podemos establecer, de que se considera un niño que no tiene inmunodeficiencia si el recuento es CD4 en promedio es 25% más con respecto al recuento total de linfocitos. Y para conocer el recuento de linfocitos, yo no puedo hacer solamente un recuento de leucocitos en un hemograma. Tengo que hacer una prueba que se denomina citometría de flujo. En la citometría de flujo me va a dar las subpoblaciones de linfocitos. ¿Cuántos CD3? ¿Cuántos CD4? ¿Cuántos CD8? ¿Cuántos T? ¿Cuántos NK? Y en base a ello yo puedo sacar recién, ¿no es cierto?, cuál es el porcentaje. Pero si ustedes se dan cuenta, para los lactantes, que son los menores de un año, se manejan cifras mucho más elevadas de recuento de células CD4. Es así de que para considerarlo como un niño sin inmunodeficiencia, su recuento de CD4 tiene que estar por encima de 1500, con respecto, ¿no es cierto?, 1500, o sea, en cifras absolutas, o más del 25% con respecto al recuento total de los linfocitos.
El niño preescolar igual o más de 1000 y el escolar como el adulto. Si pasamos al estadio 3, para simplificar, se considera ya como un paciente con inmunodeficiencia grave, estadio 3, cuando tiene recuento de CD4 por debajo de 750. En cambio, el niño en etapa escolar como el adulto, menos de 200. Entonces hay una relación, ¿no? Así como la velocidad de un auto. Mayor velocidad, incremento de velocidad es el incremento de la carga viral. Le queda menos distancia para morirse, o sea, se acorta la distancia, disminuye la carga viral. Esa es la relación que existe. Siempre que hay carga elevada, va a encontrarse CD4 bajo. De hecho, el impacto del targa en un paciente, sobre todo en la etapa pediátrica, más aún en el lactante, diagnosticado recientemente, el cual muchas veces maneja cifras de carga viral por encima de los 10 millones de copias, imagínense, ¿no? Un adulto maneja 50.000, 20.000 copias, de repente cuando hacen el diagnóstico, un niño por encima de 10 millones, 5 millones de copias. Entonces, la idea es que a los 6 meses después del targa logremos niveles indetectables. ¿Ok? Si no, a más velocidad, o sea, mayor carga viral, mayor depresión de CD4 y probablemente vengan rápidamente diferentes oportunistas y se dé la situación como la que hemos explicado en un escenario previo a la era pretarga, en la que la letalidad era muy elevada en niños pequeños, cerca del 50%. Muy bien. Esa es la clasificación que les comenté, ¿no? Las pruebas para detectar anticuerpos, para detectar infección contra el VIH. Pruebas que detectan anticuerpos. La prueba de tamizaje tiene la prueba de ELISA, la cual detecta fundamentalmente inmunoglobulina G contra el VIH1. Pero la prueba de ELISA que se hace en los hospitales, generalmente en las cosas, corre, ¿no es cierto?, el kit para VIH1 y VIH2, ¿no es cierto?, se hace para los dos. La prueba confirmatoria, recuerden que también detecta anticuerpos, no antígenos, o sea, el Western blot o la inmunofluorescencia indirecta le detecta anticuerpos contra el virus. A veces uno se confunde, no, como es confirmatoria, entonces me detecta antígenos, no, detecta anticuerpos. Lo que pasa es que son pruebas mucho más sensibles para detectar en algunas bandas fluorescentes anticuerpos dirigidos contra ciertas glicoproteínas del virus, que son específicas para el virus. Glicoproteína 120, 41, P24 y otras más, anticuerpos contra esas glicoproteínas. Tenemos entonces tres, de las tres dos hacen de manera frecuente, o el Western blot o la inmunofluorescencia indirecta. Asimismo tenemos métodos para detectar ya el virus, o sea, métodos para detectar el virus o antígenos virales. De hecho, en la práctica clínica no se practica el cultivo viral, que se puede hacer, pero no se practica, no se hace. Tenemos la antigenemia P24. La antigenemia P24 no es útil en niños pequeños. La sensibilidad de la prueba es muy baja y llega recién al 90% a los 6 meses de edad, o sea, de los 6 meses en adelante. Por tanto, no es práctica. Más bien es muy interesante y se puede utilizar sobre todo para hacer diagnóstico de síndrome retroviral agudo en enfermedad LIDA o en donantes de sangre, pero no donantes de sangre que son cero negativos, o sea, vienen donantes de sangre, no dice sobre su vida, ¿no es cierto? No cuenta, le hacen las pruebas, no le sale negativo, pero uno sospecha de repente por allí que puede estar infectado en periodo de ventana, le piden el IP24. Pues el P24 útil, síndrome retroviral agudo, útil, periodo de ventana. ¿Por qué? Porque el P24 lo detectas en la etapa aguda de la enfermedad. Un poquito más difícil después. Segunda prueba, reacción cadena de polimerasa pero de tipo cualitativa, lo que se denomina PCR de ADN. Esta prueba, reacción cadena de polimerasa, lo que le va a detectar a ustedes es el ADN, por tanto, va a detectar a este material genético intracelular dentro del linfocito, que ya ha sufrido el efecto de la enzima transcriptasa reversa, ¿no es cierto?, que ha polimerizado una molécula de ADN, o sea, retrotranscrito el mensaje a partir del ARN del virus. Porque el virus es un retrovirus humano, pero en esencia es un virus ARN, cuando está en el plasma. Solo cuando se replica, ¿no es cierto?, tiene la particularidad de retrotranscribir su mensaje genético y formar molécula de ADN. Entonces, el PCR de ADN es cualitativo y es ADN intracelular. Usted nunca va a encontrar el ADN del virus en la sangre, porque en la sangre circulan las partículas virales, que son virus ARN. ¿Sí bien? Entonces, altamente específico, excelente sensibilidad, útil para los Western blot indeterminados y también para los recién nacidos. Tenemos la carga viral, que es el otro PCR, pero es PCR de ARN, la carga viral. Entonces, PCR de ADN, PCR cualitativo. Carga viral o PCR de ARN cuantitativo. Acá sí se mide, es mesurable, variable continua.
¿Cuál es la unidad de medida? Copias de ARN por mililitro de sangre. Esa es la unidad de medida. Ok, periodo neonatal, sensibilidad aún baja. Es por eso que a los bebés se les practica el PCR de ADN. Se le puede pedir al mes de edad el PCR de ADN. Cuando termine de tomar silobudina, el bebé después que nació de una madre con VIH, no se le da lactancia materna, entonces al mes se le hace su PCR de ADN. Entonces esa prueba sale reactiva, ¿no es cierto? Tendríamos que esperar en teoría hasta los 3 meses para comenzarle el targa recién a los 3 meses. Lo que hacemos a los 2 meses le pedimos carga viral para ganar tiempo. Y generalmente con la carga viral que ya tiene una buena sensibilidad a los 2 meses, le comenzamos el targa a los 2 meses y medio al paciente. También tenemos el cultivo que, como les decía, no se practica. Esta es una lámina interesante para poder comparar los dos métodos diagnósticos que les he mencionado. La carga viral, ¿no es cierto? Y el PCR, pero de ADN, el cualitativo. Miren cómo en las primeras semanas de vida la sensibilidad es baja para la carga viral. ¿Ya? Esto se parte de ¿qué? Se parte de que la infección predominante madre-niño es la perinatal, o sea, al momento que nace el bebé. Por tanto, se va a infectar recién y el virus se va a empezar a replicar y usted lo va a encontrar más bien en el intracelular en ese momento, no en el extracelular, en el intracelular. Porque el virus está uniéndose a los linfocitos y está ingresando, ¿no es cierto?, por el linfocito por receptor, libera su material genético de ARN, transcriptasa reversa lo transforma en ADN, y todo eso demora como 4 semanas aproximadamente, todo ese evento patogénico. Entonces ahí no se detecta carga viral, o sea, no se detecta virus libre en sangre. Lo que se detecta es más bien material genético de ADN. Es por eso que la sensibilidad de la PCR de ADN es 100% hacia la tercera semana de vida, como ustedes pueden ver ahí. Es bien alta la sensibilidad. Bueno, hay que considerar algunos aspectos importantes. Uno de ellos es que la infección en niños, ¿ya?, sobre todo en pequeños, puede ser asintomática o muy inespecífica en los primeros meses de vida, ¿no? Por eso es que el diagnóstico precoz debe basarse fundamentalmente en pruebas de laboratorio y no en criterios clínicos de sospecha, salvo que caiga pues el niño con una PCP, pues una neumonía, o de repente una criptopoliosis a los 5 o 6 meses de edad. El diagnóstico de un niño infectado por transmisión practical menor de 18 meses requiere uso de pruebas virológicas, no requiere el uso, ya estamos explicando por qué, de pruebas que detectan anticuerpos porque pueden ser falsos positivos por inmunidad pasiva natural pasada de la mamá al bebé a través de la placenta. Recuerden de que la mamá transfiere anticuerpos de tipo IgG placentarios, ¿no?, que pasan por pinocitosis a través de la placenta. Entonces, el dosaje de los anticuerpos en el recién nacido y en el lactante pueden ser expensas de la inmunidad pasiva natural que le pasó a la mamá. Bien, ahora, lo que estoy explicando en la parte de abajo, ¿no? Es lo que estamos comentando. Muy bien. Entonces, habiendo hecho estas precisiones, el diagnóstico del pacientito menor de 1 año y medio, ¿ya?, debe confirmarse con 2 pruebas de determinación de ADN positiva, realizadas después de las 4 semanas de vida, o sea, mes de edad, y la otra a los 3 meses de edad. Eso se ha modificado, antes era a los 4 meses, 1 y 4 meses, ahora es 1 y 3 meses de edad. ¿Okay? La posibilidad de que haya regresión viral quiere decir que a partir de una primera prueba PCR positiva, la segunda sea negativa, es remota. Prácticamente el bebé que le sale el primer PCR positivo, como la sensibilidad es del 100%, la segunda prueba lo más probable es que le salga positivo, ¿no?, a los 3 meses de edad. Entonces por eso es que ganamos tiempo para comenzar el targa a los 2 meses. Ustedes se preguntarán por qué dice el doctor que le damos el targa, la carga viral a los 2 meses. Porque lamentablemente la prueba de PCR de ADN nos las responde el INS después de 1 mes, o un poco más, 5 semanas. Entonces yo cuando le tomo la muestra al bebé al mes, a los 2 meses con 10 días me estoy enterando el PCR positivo que le tomé al mes. Si yo me espero hasta los 3 meses para tomarle el segundo PCR, en ese momento me la van a contestar a los 4 meses y medio. Pero si yo le hago el segundo mes carga viral, la carga viral me la contestan en 5 días. ¿Me entienden? Entonces, yo tengo un PCR positivo y le hago carga viral a los 2 meses. En 5 días yo sé si el niño está infectado. De hecho, está infectado por el primer PCR. Ya tengo con qué pasar, con qué estoy comenzando. Con carga viral de 500.000. Ya sé, entonces tengo que llevarlo a indetectable cuando tenga 8 meses de edad más o menos, ¿no? Esa es la idea. Y entonces me ahorro el rollo de esperar hasta los 4 o 5 meses, ya que haga más efecto el virus, ¿no? Antes se hacía la segunda parte de diagnóstico, o sea, antes lo que hacíamos, ¿qué cosa era? Lamentablemente, solamente hacíamos diagnóstico de los niños pequeños, tenían prueba de ELISA, ¿no es cierto? Y tenían criterios de SIDA. Entonces, en niños pequeños en edad pretarga, el diagnóstico ya se establecía por clínica, ya no por virología. En el niño mayor de 1 año y medio es muy parecido al adulto, ¿no es cierto? O al mayor de 10 años.
nacido de madre con infección VIH o niño infectado con sangre o producto sanguíneo o contacto sexual, ¿no? Ya se amplía el filtro de entrada, tiene que tener ELISA respectivamente por lo menos 2 pruebas, ¿okay? Confirmatoria con un test positivo, ya sea inmunofluorescencia o inmunoblot. O bien también se puede tomar como referencia los criterios mencionados para el niño menor de 1 año y medio, ¿no? Son criterios un poquito más complicados. Hay también niños a los cuales se les denomina con exposición perinatal. Son aquellos pequeños hijos de madre con VIH, no tienen SIDA, ¿okay? Pero característicamente tienen prueba ELISA positiva o inmunoblot generalmente indeterminado, tienen primer PCR negativo de ADN, porque de repente puede ser de que el niño tenga una prueba ELISA a los 5 meses de edad, recién, ¿no? Porque no sabía nada más que está infectada. A los 5 meses le encuentran un ELISA reactivo al bebé. Entonces ahí va a ser su primera toma de PCR de ADN, no al mes como es el protocolo, sino a los 5 meses, ¿no? Y si le sale negativo, ¿no? La posibilidad de que sea positiva la segunda es muy remota, prácticamente 0.00001%. A no ser que sea contagiado de leche materna, la mamá le ha dado de lactar, ¿no es cierto? Y se esté contagiando por leche materna. Y esté de repente en periodo de ventana, ¿no? Pero en este caso, la prueba positiva puede ser por la mamá, que le ha pasado los anticuerpos. ¿Ya? Y lo otro, que nazca de una mamá con VIH y la mamá, pues lamentablemente se muere de miedo, no le quiere hacer la prueba de VIH al niño, o sea, teme de que salga reactivo. Entonces, el estado inmunoserológico del niño es desconocido. Hay serovertores también, hijos de madre infectada, pero que tiene pruebas de VIH no reactivas después de los 18 meses de edad. No hay presencia de laboratorio de infección y tampoco ninguna condición que defina SIDA en este paciente. El manejo integral es multidisciplinario, ¿no? Involucra diferentes actores, profesionales y otros, entre los cuales pues, está el pediatra. En nuestro caso, el pediatra puede manejar tranquilamente un niño con VIH, no hay ningún problema, ¿no es cierto? Solamente en algunas circunstancias, sobre todo cuando de repente el niño requiere una terapia de rescate en el manejo antirretroviral, debería ser yo un infectólogo pediatra, o cuando presenta complicaciones debidas a la terapia antirretroviral, ¿okay? Por, digamos, efectos secundarios del medicamento, interacciones medicamentosas, o por ahí coinfecciones que pueda tener en el transcurso de la vida del niño. Pero como vemos, hay otros especialistas, ¿no? Odontólogos, neurólogos, ¿no? Nutricionistas, enfermeras, consejeros de pares, que son personas que viven con VIH que aconsejan a los pacientes, ¿no? El manejo integral incluye precisar diagnósticos, seguimiento de laboratorio, manejar síndromes en el paciente, manejar ya de manera etiológica, con diagnóstico confirmado, ciertas complicaciones oportunistas, hacer un patrón de seguimiento adecuado de su desarrollo y también el crecimiento físico del paciente, que esté al día en las vacunas. De hecho, un paciente que recibe terapia antirretroviral y que está llegando a los 6 meses ya con carga no detectable y CD4 normal, no hay ninguna contraindicación para que a los 6 meses de edad reciba las vacunas atenuadas, porque la condición de los pacientes con inmunodeficiencia, no solamente por VIH, sino las inmunodeficiencias primarias, los pacientes que están tomando corticoterapia de alta dosis o que tienen enfermedad inmunosupresora, ¿okay? Es que no pueden recibir vacunas con gérmenes atenuados. Pueden recibir vacunas solamente de gérmenes inactivados o productos inactivados de bacterias o de virus. Entonces, en este caso, cuando hablamos de productos atenuados, ¿no? Nosotros nos preguntamos cómo rayos muchos de los niñitos que fueron vacunados con BCG y tenían VIH no hicieron complicaciones por la vacuna BCG. Es una particularidad en muchos países en vía de desarrollo. Muchos niños recibieron alternativamente BCG al momento de nacer y se enteraron de repente que el niño está infectado por VIH a los 3 años de edad, a los 2 años, a los 6 meses, a los 3 meses, ¿no? Y más bien cuando el paciente se le coloca vacuna BCG al momento que nace y comienza targa a los 4 o 5 meses de edad, hace BCGitis como consecuencia de targa, ¿no? Que viene a ser una expresión pediátrica muy particular del síndrome inflamatorio de reconstitución inmune que se ve en los niños, que hace un incremento marcado de la cicatriz de la BCG con ganglio local, ¿no? Que es típico en los niños pequeños. Entonces, es por eso que a los niños, ¿no? Salvo que tenga pues de repente un mal control de la enfermedad, mala herencia, CD4 bajo, no se le puede colocar vacuna contra la varicela, que es una vacuna atenuada, vacuna contra la fiebre amarilla, que es una vacuna atenuada, vacuna triple viral, sarampión, papera rubiola y la polio atenuada, que es oral. ¿Ya? En general, inactivada, como cualquier otro paciente inmunocomprometido, puede recibirla. ¿Ya? Tratamientos profilácticos, como pasa por ejemplo en el caso de contactos no domiciliarios que tienen contactos TBC. Entonces tiene que tomar energía. En general, un paciente que viene de repente con un riesgo social, si es un niño que viene de ciertas zonas de Lima, ¿no? Sabemos que hay zonas de La Victoria, zonas de los conos, que son áreas endémicas de TBC y el niño vive en este ambiente, va al colegio de niños con TBC,
hay que darle profilaxis. El CD4 está por debajo de 100, por ejemplo con isoniazida. Si el niño está con un CD4 muy bajo, o sea, catalogado como estadio inmunológico 3, tiene que recibir profilaxis para neumonía por neumonitis virobesia, así tenga 10 años de edad el paciente, o tenga 8 años. El adulto también, si está con CD4 por debajo de 100, tiene que recibir también profilaxis con cotrimodato forte. Empiezan a tomar profilaxis, ¿no es cierto?, 3 veces por semana. La terapia antirretroviral, manejar efectos secundarios de la terapia antirretroviral y medidas de control y prevención. Recomendación de inicio de targa. De 12 meses a 5 años en nuestro país, a todos se le inicia targa. A todos. Entonces, menor de un año, desde los 2 meses de edad hasta los 5 años, independientemente de su estadio clínico del paciente, estadio inmune o carga vírica, a todos, una vez que se hace el diagnóstico, se le da tratamiento. Es para poder prevenir la encefalopatía, preservar en lo posible el sistema inmune. En los adultos es fundamentalmente para reducir el riesgo de transmisión social, o sea, comunitaria, y evitar también de que el virus llegue rápidamente a lo que se denomina santuarios inmunológicos, ¿no?, como sucede en el paciente adulto. En el niño también, ¿no?, que invade rápidamente neuronas y otros más. En cambio, en el niño, que es el limbo, ¿no?, tenemos el limbo, hemos logrado avanzar. Probablemente ya para el 2020 también se incluye este grupo, ya todos los grupos etarios se manejen igual. Todavía en los pacientes entre 6 hasta los 13 años, porque el adolescente es como el adulto, hecho a partir de los 10 para arriba. Hecho el diagnóstico le comienzan el targa. Pero el niño en etapa escolar solamente se consigue iniciar targa si está en estadio SIDA. 2, de repente no está en estadio SIDA, está en estadio N, está en estadio A o E, pero tiene inmunosupresión severa. Tercera condición o escenario, de repente no está en estadio SIDA, está en estadio N, está en estadio A, tiene CD4 normal, ¿ok? No está inmunocomprometido, pero tiene inmunosupresión moderada y con carga viral bien elevada, más de 100.000 copias. De repente está en estadio inmunológico 1 o 2, ¿no es cierto? Y tiene menos de 100.000 copias. Acá ya depende de un comité de expertos. Solamente un ejemplo que les puedo poner. Tenemos una paciente en esta condición. No reúne criterios considerados para comenzar VIH. 14 años de edad. El papá no quería que le comencemos targa porque ahí se había enterado que en el UAI se había dicho a los médicos de que como la pacientita tenía carga viral baja, más o menos 1.000 copias, 800 copias con CD4 normal, no debía recibir targa la paciente. Sin embargo, si ustedes la veían, amenorrea, infantilismo, ¿cierto? Y la chica se sentía mal cuando le comentaba a la psicóloga que era diferente a sus amigas de colegio. Conversamos, le hicimos entender al papá, le comenzamos targa y en 6 meses comenzó a menstruar a la chiquita. Al año se quedó chiquitita, es verdad, se quedó pequeñita, ¿no? Porque es una característica de los chiquitos con VIH talla corta. ¿Ya? Pero la pacientita empezó a desarrollar caracteres sexuales secundarios femeninos, ¿no es cierto?, que mejoró la autoestima de la paciente. Hay condiciones que no están en la lista para comenzar targa, pero se manejan ya de manera individualizada, como la que le estoy comentando, ¿no? En este caso y en otros más, hay decisión del comité de expertos o decisión de repente de los médicos tratantes para definir si comienza o no targa el paciente. Muy bien. Acá tenemos los antirretrovirales, análogos de nucleócidos, no nucleócidos, inhibidor de proteasa, integrasa, inhibidor de fusión y potenciadores farmacocinéticos, que son algunos que inhiben citocromos a nivel hepático para que puedan durar más tiempo los medicamentos en la sangre, ¿no es cierto?, para lograr la supresión viral. Es la característica de los potenciadores. Esquema de targa en nuestro país. En nuestro país se utiliza el esquema que incluye 2 análogos de nucleócidos considerados como inhibidores de la transcriptasa reversa, más un no nucleócido. Es el esquema básico. A pesar de que muchos pequeños, por su condición de niños que han estado delicados, muchas veces le comenzamos un esquema alternativo que incluye 2 análogos de nucleócidos, como los que están a la izquierda, ¿ok?, que son inhibidores de transcriptasa reversa más un inhibidor de proteasa, que es el opinavir con ritonavir. Entonces, para niños pequeños, se debería comenzar con sidobudina, lamivudina, si no tiene anemia. Si está con anemia, hemoglobina por debajo de 10 el paciente, se debe comenzar abacavir, porque la sidobudina da anemia. Entonces se le deja abacavir con lamivudina. Más, si es menor de 3 años, nevirapina. Si tiene más de 3 años, efavirenz. Cada vez son menos los niños pequeñitos que comienzan con nevirapina. Cada vez son menos. En muchos centros han tomado la decisión de dejar los opinavir con ritonavir desde un comienzo. Entonces comienza con un esquema que probablemente ya se oficialice y varíe, modifique esa norma técnica que data del año 2013-2014. Aún no hay una norma técnica nueva, pero ya los expertos que se reúnen en el Ministerio de Salud han decidido en muchos niños pequeños no comenzar con
con nevirapina porque la nevirapina rápidamente genera resistencia, prácticamente en 2 años tiene resistencia. Hay excepciones. En mi caso, yo como pediatra e infectólogo tengo muy pocos pacientes que he manejado con VIH en la consulta privada, porque es caro el carga. Pero uno de ellos que ya tiene 14 años, que lo he seguido a lo largo de toda su vida, ¿no? Porque es sobrino nieto de una amiga de mi promoción. Este niñito recibió desde su diagnóstico, me costó mucho hacerle entender a la mamá que tenía VIH y iba a morir su niño, comenzó con nevirapina al año y medio más o menos de edad. Y sigue tomando nevirapina hasta, no, le cambiaron a los 10 años a Defavirenz, pero con carga viral normal. Lo que pasa es que Defavirenz es una vez al día y lo están preparando para la tripla, ya cuando sea mayorcito, que es un medicamento que tiene 3 en 1 y se toma una pastilla al día nada más. No que es el esquema ideal, sobre todo para un adolescente que tiene rebelde y no quiere tomar medicamentos, ¿no? La recomendación es que cuando hay primer fallo, o sea, cuando tenemos resistencia, cuando hacemos entre comillas un antibiograma, que es el genotipaje, ¿no? Y encontramos resistencia, cambiar los medicamentos de rescate. El tenofovir, por ejemplo, travirina, y aquí en esta lista se aparece el opinavir con ritonavir, que lo estamos utilizando en este momento como un medicamento de inicio. Obviamente, si ustedes revisan los esquemas de manejo en otros países, sobre todo los desarrollados, van a ver que los niños pequeños comienzan generalmente con silobudina, lamivudina, lopinarritona, o bien comienzan con eltricitabina, lamivudina, lopinarritona, o comienzan de repente con raltegravir. Nosotros reservamos el raltegravir, no lo utilizamos generalmente, el raltegravir lo guardamos y solamente lo utilizamos en el caso, como le puse hipotético, de aquel bebito, hijo de madre con VIH, que es el diagnóstico postparto, que está en la sala de puerperio, le piden la prueba y sale reactivo. Eso es como que ustedes no conocieran un paciente que llega a la emergencia diciendo que ha tenido una exposición accidental, ya sea ocupacional, accidente, ¿no es cierto?, o no ocupacional, ¿no? Una noche loca, lamentablemente una persona violada, un niño abusado, ¿no? Se le hace profilaxis en ese caso, profilaxis post-exposición, SIDO, LAMI, en ese caso raltegravir, ahí sí, por 1 mes se le da, recién nacido. Pero raltegra solamente lo guardamos para niños con coinfección VIH con tuberculosis, nada más. ¿Por qué? Porque a los niños con VIH con TBC no se les puede dar ni lopinavir y tampoco Defavirenz. ¿Por qué? Porque hay una interferencia con la rifampicina. La rifampicina te acelera el trabajo del acetocromo y por más que le ponga ritonavir, bajan los niveles de lopinavir. Y entonces no logra su presión viral. Y le cambias por un inhibidor de proteasa, raltegravir, en ese caso, ¿no? Para pacientes con coinfección de VIH más TBC. ¿En caso haya falla virológica con lopinavir, qué daríamos de...? Cuando tenemos falla virológica, mira, en general, en un niño, la principal causa de falla no es resistencia, es mala herencia. O sea, no toman la medicina, que jalarle la oreja al adulto, que es el que le da la medicina, y luego al niño, ¿no? Si es más grandecito. Entonces, en ese caso, cuando hay fallas con lopinarritona, ¿no es cierto?, se tiene que hacer genotipaje. La genotipificación. Hay veces que de repente es para lopinarritona, pero no para la trazanavir, a pesar de que son IP. Lo que pasa es de que hay un término que se llama barrera genética. Barrera genética es que tan fácil es un medicamento genera resistencia. El arnaldonucleósido tiene barrera genética baja. Basta con el cambio solamente de algunas bases, ¿no es cierto?, purínicas, a nivel del genoma, para que genere resistencia. 2, 3 nada más. En cambio, lopinarritona, la barrera son más de 6. Barrera genética alta, ¿no es cierto? Es por eso de que es difícil que te haga resistencia. La otra condición, muchas veces cuando hace resistencia a un análogo, le hace a varios. Anula silobudina, anula muchas veces de repente la lamivudina, abacavir, ¿no? Entonces tienes que pasar otro esquema. En cambio, en los IPs, tú de repente tienes que, aisladamente es para lopinarritona, pero no lo es para el darunavir. Y puedes darle daruna en ese caso. O de repente lo es para el lopinarritona, para la daruna también, pero no lo es para la tazanavir. Entonces le haces tazanavir. Tienes la posibilidad. Si no, tienes que hacer un esquema basado, muchas veces, un nucleócido, un no nucleócido, un integrasa. O de repente dos. No. De primera intención, no. La lopinarritona se usa, ¿no es cierto? La causa de la resistencia. Claro, habría que ver definitivamente, ¿eh? Así es. Bueno, en cuanto a medida de prevención y transmisión, importantísimo ya aquí manejar prevención de transmisión en escenarios. Escenario 1, ¿no es cierto?, de transmisión. Escenario 1, gestante con diagnóstico en el embarazo. Escenario 2, gestante con diagnóstico antes de embarazarse. O sea, gestante, perdón, mujer con diagnóstico antes de que se embarace, ¿no? Gestante toma targa en todo caso. Y escenario 3, diagnóstico intraparto. O sea, que está en pródromos y le hacen una prueba rápida y le sale reactivo.
Ahí pues se juegan varias cosas, menos de 4 centímetros de dilatación, más de 4 para darle si es necesario o no, dejarle su bobina para integrar a la mamá, darle doble dosis de nevirapina, bebé también nevirapina con su. Son unos esquemas que no valen para la clase de hoy, pero se manejan dentro de lo que viene a ser escenario de reducción, de reducir ese 20% de riesgo de transmisión a través de embarazo y parto a menos del 1%, como lo estamos logrando en el país, ¿no? De hecho, hay centros hospitalarios, uno de ellos es la Maternidad de Lima, que tiene una población muy difícil de manejar, mucho mejor San Bartolomé, población cautiva, ¿no? Santa Rosa, población cautiva, otros hospitales también cautivos, que salud también, han reducido el riesgo de transmisión al 1% menos en este momento. O sea, transmisión madre-niño me refiero, ¿no? Transmisión madre-niño. Diagnóstico temprano, ¿no es cierto? Terapia antirretroviral de la gestante, parto por cesárea, no lactancia materna. El Ministerio de Salud garantiza y asegura la lactancia para el pequeño. Les da aproximadamente entre 10 hasta 16 latas de leche a lo largo del primer año de vida. Fórmula, mejor dicho, ¿no? Lo que se denomina sucedánea de leche materna. Sidobudina en el recién nacido y riesgo de infección. Muy bien. Bueno, las fotos que teníamos antes, ¿no? Me gustaría haber traído una foto actual, ¿no? Los niños están, pero fastidian ahí en el servicio. Ya no vemos niños en esta condición con falla en el crecimiento, ni mucho menos. Tal vez lo más representativo de esta foto que les he presentado es que la niñita de la derecha es la niña con mayor supervivencia y VIH que tenemos acá en el Perú. ¿No? Jennifer tiene en este momento 26 años. Esa foto se la tomé cuando tenía 15 aproximadamente. O sea, hace 11 años más o menos, ¿no? Estaba internadita. Ella fue una paciente que comenzó su targa gracias al apoyo de una persona, el verdadero voluntario, ¿no? Ese que no da la cara. Simplemente una persona que por intermedio de otra llevaba dinero al hospital para que le compren su medicamento. Y ella le decía madrina, la persona que le traía el dinero por encargo de una persona pudiente, ¿no? Que nunca dio la cara. Y le compró su medicamento cuando no había targa en el Perú siquiera. O sea, había, pero era carísimo, ¿no? Y le compró su targa. Y tomó el targa hasta que ya el ministerio le empezó a dar, ¿no? En el año 2013 le empezó a dar el targa. Sigue tomando su targa. Ella está trabajando en un albergue de niños con VIH, ya, o sea que la han incluido como trabajadora en un albergue de niños, se llama La Posaita del Buen Pastor, que queda en Magdalena, que es de niños huérfanos o mamás de repente que no pueden tener niños en su casa. Ella ayuda, ¿no? Viene con los chiquitos, como si fuera una madre sustituta en este momento. Pero ustedes la ven, pues es pequeñito, 1,45 m, bien delgadita, ¿no? De cuando en cuando trae sus manualidades para vender, etc. Pero ahí va, ¿no? Jennifer. De hecho, los otros dos niños lamentablemente fallecieron, ¿no? A lo largo de estos años que han pasado. Muy bien, entonces vamos a pasar a la segunda parte para poder conversar sobre lo que viene a ser hepatitis y enfermedades emergentes.